tal, amigos? ¿Nunca os habéis parado a pensar cada vez que veis una de esas películas épicas maravillosas, yo qué sé, de política o de guerras? Por ejemplo, la película de Lincoln, ¿no? Que esas cosas han sucedido en un pasado relativamente lejano y que ¿cómo sería el vivir una de esas situaciones? Tú, no sé si allí, pero por lo menos en ese mismo tiempo, ¿no? En el que, aunque sea en otro país, esté pasando algo que para la historia vaya a ser relevante. Bueno, pues ojo, porque probablemente eso que habéis visto en muchas películas, lo estáis viviendo ahora, con la diferencia de que probablemente, al igual que muchas personas que quizás vivieron en esas épocas, apenas somos especialmente conscientes de que está sucediendo. Y estamos refiriéndonos a todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, todo lo que ha sucedido en las elecciones y todo lo que probablemente nos viene. Emilio Triviño, que ahora enseguida voy a presentaros, durante estos días nos enviaba a Alejandro Villalba y a mí un artículo de Glenn Greenwald en el que hablaba de lo que probablemente viene en Estados Unidos en el plano político, y es importantísimo. Porque no solamente vamos a hablar de lo que está sucediendo en Estados Unidos, sino de cómo eso nos va a repercutir de una manera inevitable. De manera que vamos a ir con ellos, chicos. Tomad asiento porque comenzamos. Emilio Treviño, ¿qué tal? Muy buenas noches. Emilio, desde Marbella, ¿verdad? Estás en Marbella. Correcto, estoy en Marbella, Alberto. Buenas noches, encantado de estar contigo de nuevo. Emilio Treviño es abogado y queríamos también, antes de comenzar con este tema que nos parece tan interesante al respecto de lo que está pasando en Estados Unidos, hacer una referencia a un gran seguidor de la libertad colectiva, un gran luchador por la libertad colectiva. Ya hemos hablado alguna vez de él, es Rubén Chisbert. En alguna ocasión seguro que habéis coincidido con alguno de sus vídeos en YouTube, tiene un canal fantástico. Y queríamos hacer referencia, porque antes me decía Alejandro Villalba, oye, que no se nos olvide explicar que Rubén Chisbert ha creado una junta democrática, al mismo modo que en su día Antonio García Trevijano lo hizo después de la muerte de Franco, y que es una asociación que tiene una página web ya, que es juntademocrática.com, a la que os recomendamos que acudáis y veáis un poquito el manifiesto que ha colocado ahí Rubén, porque ahí seguramente vais a encontrar mucho de lo que comentamos aquí y seguramente también vais a estar muy de acuerdo con todo lo que dice. También existe la posibilidad de realizar una colaboración con esa asociación y finalmente de asociaros si lo veis oportuno. Rubén Chisbert fue un colaborador muy cercano también de Antonio García Trevijano, es un luchador por la libertad de primera y seguro que este proyecto que ha abierto os va a encantar y seguro que va a llegar a muy buen puerto. De manera que, Emilio, le damos la enhorabuena y le animamos a que sea todo un éxito. Absolutamente. Bueno, a ver, vamos a empezar con la materia. Vamos a empezar con ese artículo que tú antes nos ponías a Alejandro y a mí para hacer referencia y de algún modo, si puedes sintetizarnos un poquito en lo que tú consideras que es más importante y que más nos puede afectar, pues será fantástico. Luego lo comentamos. Sí, pues mira, el artículo me interesó especialmente porque en una serie de párrafos, es un artículo extenso, pondremos el enlace en nuestro canal, pero especialmente en 3 o 4 párrafos hace una reflexión que coincide en gran parte con lo que nosotros venimos denunciando aquí en España. Lo llamativo es que la denuncia la hace Glenn Greenwald en Estados Unidos. Glenn Greenwald es un analista político, para los que no hayan leído a este autor o no lo conozcan. Es un analista político, abogado constitucionalista en Estados Unidos y desde unos años para acá tiene más notoriedad como analista político porque estuvo dando cobertura a la información facilitada por Snowden en relación a las filtraciones que se llevaron a cabo por él sobre la información que obtenían los servicios de inteligencia estadounidenses en la propia nación, sociedad estadounidense y en el extranjero, ¿no? El compromiso de este analista, de Glenn Greenwald, con la libertad es parejo al nuestro, Alberto. Cuando lees sus artículos te das cuenta de que su objetivo no está en el propósito ideológico, sino en vigilar el comportamiento del sistema político. Entonces, cuando leí este artículo reciente, me di cuenta de que Glenn Greenwald hacía la siguiente reflexión a sus lectores y viene a decir, aquellos que piensen que lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos es una cuestión de izquierdas o derechas,
de un partido republicano o un partido demócrata está equivocado, porque lo que se está jugando en estos momentos en la sociedad estadounidense y en el poder político, en las instituciones políticas estadounidenses, es el mantenimiento de las libertades civiles de la sociedad estadounidense frente a la oligarquía que controla el poder político. Entonces, esa reflexión, si la trasladamos a nuestra situación actual y nuestra tesis política, Alberto, yo creo que es idéntica. Y para terminar mi intervención, en este momento te voy a pasar la bola con una reflexión que vengo masticando desde hace ya meses. Me atrevería a decir que actualmente la lucha es entre Estado e individuo. Creo que la lucha es generalizada. El Estado actualmente, en el siglo XXI, tiene un potencial de hipervigilancia, de control del individuo, que creo que es lo que está transformando cualitativamente la relación entre el ciudadano y el poder político y el Estado. Y ahí me planto, Alberto. Bueno, buena pelota me has mandado. Fijaos, hay algo que voy a poner un poquito en antecedentes antes de entrar justo al tema que introduce Emilio. Y es todo lo que ha sucedido durante estos 2 últimos meses. Comenzando desde el día de las elecciones americanas. Yo, por una pasión política que adquirí con Antonio García Trevijano y con mis buenos amigos Emilio y Alejandro, he mantenido con el tiempo, me tiré toda aquella noche pendiente de las elecciones. Toda la noche. A eso de las 5 o 6 de la mañana, la paliza que estaba dando Donald Trump a Biden en el recuento era tan salvaje que ya todos los periodistas que yo estaba presenciando opinar, que eran todos, eran medios mexicanos, todos pro-Biden, pro-demócratas, anti-Trump, ya estaban absolutamente desmoralizados. En ese momento dicen que se va a realizar un parón en el recuento, lo cual es súper poco habitual, y se va a realizar en varios estados a la vez. Una cosa rarísima. Pero claro, como yo tenía que hacer televisión al día siguiente por la mañana, digo, voy a descansar un poco, porque como me quede hasta que esto se solucione, lo mismo tengo que hacer la televisión del tirón. Así es que me fui a dormir a eso de las 6 y pico de la mañana, con la tranquilidad en el sentido de decir, bueno, la socialdemocracia no va a ganar. Trump, durante estos últimos años, yo le he criticado mucho, a mí me cae bastante. Hay ciertas cosas de Trump que me caen muy gordas y no son solamente ese gesto desdeñoso que tan poco gusta a la gente, porque son cuestiones formales que a mí me dan un poquito lo mismo. A mí lo que de algún modo me desagrada es en mi profesión, la de analista bursátil, ver cómo un individuo que se aposta en contra del establishment públicamente luego está realizando declaraciones que beneficia a una pequeña parte del establishment o gran parte del establishment, que es la parte financiera, en la que obviamente él, como odia la especulación bursátil porque solamente va a poner energía para lo industrial, para crear un valor añadido, intenta de algún modo perjudicar a los especuladores, pero sobre todo llevarse los ahorros de esos inversores a manos del sistema financiero con sus declaraciones, que es lo que ha hecho durante estos 4 años. Pero ¿qué es lo que ocurre? Justo cuando yo me despierto para hacer el programa de televisión por la mañana, me encuentro con que Biden ha ganado las elecciones. 2 horas y media antes, la paliza había sido brutal. Era imposible que Biden ya ganara las elecciones. Y de repente me levanto con que Biden ha ganado las elecciones. Ahí se queda. Y bueno, pues vale, habría que recontar más votos, lo que fuera. Y comienzan las pataletas de Trump, todo esto que habéis oído hablar, yo al principio me las creí. Hasta que de repente veo el discurso de Giuliani, cuando horas después de esas elecciones aparece Giuliani en una especie de convocatoria pública explicando cómo se había producido todo el rollito este del... Dicen que no se puede decir la palabra fraude. Bueno, pues todo el rollito este en las elecciones nos encontramos con un individuo totalmente entregado, a mí me sorprendió, y totalmente convencido de lo que decía. A partir de ahí, yo todas las noches de los últimos 2 meses me las he tirado siguiendo medios americanos para ver qué es lo que se sabía al respecto. Y hay un gran error en muchos de los, o creo yo que hay un gran error, en muchos de los opinadores de los buenos, de los que saben de política, que hablan en Estados Unidos al respecto de todo lo que ha sucedido con esa especie de chanchullo electoral. Y es que ellos hablan de que no se han presentado suficientes pruebas.
No sé si habéis visto los vídeos de Georgia, en el que se ve claramente cómo hay una especie de... hay una especie de baúles debajo de unas mesas, los votos hacen salir a todos los observadores de la sala, sacan los votos a escondidas para meterlos en las máquinas de recuento, toda esa historia. Y sucede algo también muy importante, y es que además de esas pruebas visuales o documentales, porque hay un montón de juramentos que presenciaron, personas que presenciaron todo lo que sucedió en las elecciones, denunciándolo, se produce lo que realmente es la mayor prueba de lo que ha sucedido en Estados Unidos con esas elecciones, que es las evidencias matemáticas, que es de lo que nadie habla. Es absolutamente imposible, por probabilidad matemática, que tal y como se producen los conteos de votos en las últimas horas en las que vuelven de nuevo a contar los votos, haya tal cantidad, tal intensidad o tal densidad de votos en favor de un candidato sin que el otro apenas reciba ningún voto. ¿Vale? Entonces, claro, yo que soy muy matemático, lógicamente, entonces ya empiezo a darle vueltas al asunto y a seguir toda esta historia. Y empiezas a ver, una vez ya que te adentras en todo ese mundo, ya empiezas a ver lo que Emilio está explicando. Y es la cantidad de intereses que tienen las oligarquías americanas, todas, en conseguir que un individuo no gobierne, sea como sea. Y a poder ser, conseguir que otro sí gobierne, porque va a beneficiar a sus intereses. Y claro, alguien dirá, bueno, pero es que estamos hablando de demócratas contra republicanos, y si Donald Trump es republicano, a Donald Trump le apoyarán los suyos. No, ahí está la clave. Y es precisamente lo que se deduce del artículo al que hace referencia a Emilio. Y es que se está produciendo un cambio tan increíble en la política de Estados Unidos, a eso también me refería cuando empezaba, que probablemente, tal y como la conocíamos hasta ahora, es decir, un partido demócrata y un partido republicano, va a dejar de ser así durante los próximos años, comenzando seguramente desde ahora. ¿Por qué? Porque ya no se están enfrentando partido demócrata y partido republicano. Porque ahora mismo los republicanos han demostrado estar absolutamente dentro de esa mecánica de ser favorecidos por las oligarquías. Recordar que el término de oligarquía lo que define es un grupo concreto. Cuando hablamos de una oligarquía económica, hablamos de un grupo concreto económico. ¿Y cuál es una de las mayores oligarquías que ha surgido en los últimos años? La oligarquía de las redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube. Si veis todos los vídeos durante estos 2 últimos meses que yo he podido ver, en todos, en absolutamente todos, quienes intervenían tenían que hacer encaje de bolillos para no decir determinados términos que por los algoritmos que en un momento determinado se utilizan mediante los analizadores de vídeo, no sean censurados. ¿Qué es lo que ocurre? Nuestro canal todavía tiene pocos, por culpa vuestra, pocos seguidores, o tendremos muchos más, todos muy majos y muy guapos, pero pocos. Con lo cual seguramente a nosotros no nos van a hacer esa criba, espero. Pero la cantidad de censura que se ha visto durante esos... A César Vidal, sin ir más lejos, lo escuchaba yo el otro día, que ya le han dado 2 toques de atención. Al siguiente le cierran el canal y no sé si tiene casi 200.000 seguidores. Por hablar también de esto. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que durante estas últimas semanas, en el momento en el que se iba a conocer la verdad en torno a esos estados que en teoría había un desbarajuste en el recuento de Órdago, los propios republicanos se han opuesto a que se recontaran bien los votos. Escuchad, no estamos hablando de que te opongas a que si en su momento los compromisarios eligieron a Biden, ahora elijan a Donald Trump. De hecho, recordad cómo esos estados en disputa nombraron a los compromisarios de los 2 partidos, para si en un momento determinado el Congreso o el Senado lo decidía, fueran unos o fueran otros. Y la vía intermedia era volver a contar los votos correctamente, es decir, los votos que provienen de gente que ha muerto, los votos triplicados, los votos de gente que no existe, los votos de... todos esos votos fuera. Bueno, pues los propios demócratas y muchos republicanos se opusieron. ¿Cuál es la más probable razón? Hay 2 razones muy claras. Primero, hay muchos republicanos que quieren eliminar a Donald Trump porque está perjudicando esa política de las oligarquías que, infiltradas en el Estado, hacen que el Estado funcione en su propio favor, en el favor de las oligarquías, en contra de los ciudadanos. Y hay una segunda más, y es que hay muchos congresistas y senadores
republicanos sospechosos de haber utilizado los mismos métodos de engaño que se han utilizado contra Donald Trump en este caso. De manera que ahí entra el artículo al que hace referencia Emilio. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Donald Trump, en su discurso de despedida, ha dicho que todo comienza ahora. Hay un problema. ¿En qué cabeza cabe que no es que se censure en redes sociales? Es que están censurando al presidente del gobierno de los Estados Unidos. El día del asalto, entre comillas, al Capitolio, ese asalto con guía de la policía que hicieron los seguidores de Donald Trump, había seguidores de Donald Trump, ¿eh? Otra cosa es que hubiera también infiltrados del Partido Demócrata, que seguro que también. Pero había seguidores de Donald Trump en esa entrada. El de los cuernos creo que es de Donald Trump. No, lo que está sucediendo... Sí, perdona, te dejo. Sí, lo que está sucediendo, Alberto, es que se está mezclando un combate ideológico de manera interesada para manipular la situación política en Estados Unidos. Lo que se está es concentrando el poder todavía más en una oligarquía política y financiera. Y esa concentración viene de manos de un partido que yo me parto de risa porque le hacen llamar socialista. Emilio ha utilizado una expresión off the record antes de empezar que me ha encantado, porque dice, los demócratas, bueno, eso que llaman izquierda, algo ha dicho así, y es verdad, sí. Porque realmente izquierda en Estados Unidos no hay. Yo estoy de acuerdo con quienes opinan que en Estados Unidos hay derecha y extrema derecha. ¿Por qué? Porque los que están dentro del Partido Demócrata actualmente con toda esa... Pues claro, encima es que lo peor de todo es que he empezado el programa ya enfadado. Si me habéis visto mal la cara es porque he empezado enfadado. Porque me han estado hablando, tanto Alejandro como Emilio, me estaban hablando del discurso de Joe Biden. Claro, estamos con las mismas mentiras de siempre. Con eso de intentar de algún modo hacer ver al mundo que nos estamos preocupando de los derechos de los desfavorecidos, cuando en realidad lo único que estamos es atendiendo a los intereses de una oligarquía en contra de los ciudadanos. Pero claro, con ese discurso... Bonita. Conseguimos que no os votéis y seguimos favoreciendo a esas oligarquías en contra de vosotros. Bueno, pues ahí, en ese artículo de Glenn Greenwald, lo que se está diciendo es que está todo cambiando. Es decir, va a haber un momento, yo antes lo calificaba, los dos bandos que yo actualmente veo en Estados Unidos ya formados y que se irán materializando durante los próximos años, el de la socialdemocracia, que representan el Partido Demócrata y los republicanos que están haciendo el mismo juego que los demócratas, y por otra parte los que son actualmente pues patriotas, no sé qué más ha dicho Emilio, no me acuerdo cuál es la otra expresión que patriotas libertarios. Sí, patriotas libertarios. Es decir, déjame que apunte una cosa, Alberto, lo que estás diciendo, porque a lo mejor lo de socialdemócratas da lugar a confusión. Porque la socialdemocracia, los que seguíamos don Antonio, teníamos muy claro en qué consistía. Y era en el mantenimiento o la destrucción de los valores para sustituirlo por disvalores, que decía don Antonio, ¿verdad? Es decir, la socialdemocracia es la nada ideológica. Todo vale, es puro oportunismo político. Porque me parecía interesante hacer esta precisión porque puede ser que quien nos escuche entienda por socialdemocracia como una doctrina política, una rigurosa, sostenida en una estructura, en un pensamiento político con un fin muy concreto. No es cierto. La socialdemocracia nos la venden así, nos la venden como una medida progresista de determinados partidos que se llaman también progresistas para conseguir el bien común, ¿no? Falso. La socialdemocracia es el establecimiento de disvalores. Es puro oportunismo político. La precisión que ha hecho Emilio es súper oportuna. Y este es el gran error que tenemos los que estamos todo el día con temas políticos en la cabeza. Y es que pensamos que lo que decimos es algo conocido y públicamente aceptado como tal, incluso en los conceptos. Pues sí, efectivamente. El término socialdemocracia es el que se utilizaba y se utiliza por quienes de algún modo buscamos la libertad colectiva como despectivo de la nada política, de la persecución de unos intereses propios en contra, la mayoría de las veces, de los ciudadanos. Recordad la semana pasada cuando Emilio nos traía aquí la subida de la luz. Eso es socialdemocracia. El político que te está diciendo que no, hombre, no vamos a subir la luz y al día siguiente te sube la luz. ¿Por qué? Porque necesita ganarse un puesto cuando termine su carrera política en las eléctricas de turno que se van a beneficiar a costa de los ciudadanos
y, lógicamente, para favorecer a la clase política. Eso es socialdemocracia en el aspecto despectivo. Sí, Emilio. Otro ejemplo de socialdemocracia, Alberto, perdón, es la alianza entre los gigantes tecnológicos, Facebook, Twitter, Google, con el gobierno federal de los Estados Unidos entrante. Eso es socialdemocracia, la cancelación de cuentas que son enemigas políticas del actual poder, del establecimiento estadounidense. Eso es socialdemocracia, es puro oportunismo, decía yo, oportunismo antes, es puro oportunismo. ¿Por qué? Porque le viene bien ahora a Twitter. O sea, Twitter ha estado durante años al servicio de Donald Trump, en el sentido de que lo utilizaba como medio de comunicación, una aberración, en mi opinión. A mí no me entraba en la cabeza como un presidente de ningún estado, que esto es algo nuevo también, no se habla de ello, pero a mí me parece un despropósito que un presidente del gobierno, ya sea de España o de Estados Unidos, utilice una cuenta de Twitter para ofrecer información sobre sus medidas políticas. Pero bueno, volviendo al asunto, durante años ha estado prestando ese servicio y no ha habido ningún problema de censura. Justo cuando pierde las elecciones cambia el sentido, la política de Twitter y lo cancelan. Eso es oportunismo político. Bueno, de hecho, para que os hagáis una idea, en el famoso asalto al Capitolio, que ya me he acordado lo que iba a decir, a Donald Trump, que da un discurso inmediatamente, publica un vídeo en Twitter para decir a todo el mundo que salga del Capitolio y que realice una protesta pacífica, le censuran el vídeo. Se impide la emisión del vídeo. O sea, tú, si eres un censor y tienes un criterio, bueno, en teoría tendrás un criterio de quien también en teoría vaya a generar una situación violenta. ¿Por qué censuras el vídeo y lo tienen que publicar mediante otro usuario, otro político americano, lo tuvo que publicar en su cuenta, que también se lo censuraron por parte de Twitter? Cuando el contenido en teoría es un contenido totalmente infantil. Salid del Capitolio, no actúes de una manera violenta, nosotros no somos así, bla, bla, bla. Censura total. Al presidente de los Estados Unidos. Yo, en lo que tú planteas del no entender por qué un presidente utiliza una cuenta, yo lo entiendo tu crítica, pero creo que también le entiendo a él, porque el único medio americano que de algún modo ha servido para no de manera sistemática machacar a Trump ha sido la Fox. Todo lo demás, todo lo demás. Sí, pero Alberto, pero lo digo a nivel general. Me parece una aberración que un presidente del gobierno de España o de Francia utilice. Es que, vamos a ver, ¿para qué están las ruedas de prensa? Entonces, ¿para qué están las comunicaciones oficiales? Están los interlocutores del gobierno. Ya. Esto de que se utilice, a mí me parece que incluso desestabiliza muchísimo a la opinión pública, porque claro, estamos viviendo a golpe de noticias de cada 10 minutos. Una locura, una locura. De hecho, fíjate que a mí me era muy útil, porque como Donald Trump daba las noticias y producía las noticias con una intención bursátil, además perjudicialmente bursátil. No lo sabía. Desde que entró en el poder pasaron unos meses hasta que ya le cogí yo el hilo y en España me he tirado durante 3 años explicando cómo lo hacía. Ahora ya se me ha estropeado el chollo, pero yo he acertado mucho en el mercado gracias a eso. Pues sí, amigos, ese es el problema, y es que ha entrado a funcionar la socialdemocracia y de una manera descarada. Ahora ha entrado ya un nuevo factor. Antiguamente teníamos en Estados Unidos el sistema financiero, el monetario financiero, también el sistema energético, con el petróleo, con un gran lobby de presión en la política americana, y de repente, en los últimos años ha aparecido ese lobby tecnológico al que hace referencia Emilio, de las redes sociales y de, obviamente, una falta de libertad de pensamiento. Ahí es donde pierdes y comienza a perderse la libertad. Cuando no hay libertad de pensamiento, se acabó el negocio. Y eso es exactamente lo que probablemente esté sucediendo ya en Estados Unidos. Veremos si efectivamente, como Donald Trump ha dicho en su discurso de despedida, todo comienza ahora, porque si es así, tendrá que, primero, buscar la manera de tener una repercusión pública libre sin que se le censure. A ver si lo consigue. 2, generar un movimiento político que de algún modo pueda combatir contra esa, entre comillas, socialdemocracia. Y 3, que no lo eliminen
en todo este proceso, que es una de las cosas que más me ha extrañado en los 4 últimos años. Así es que, amigos, veremos lo que sucede. Emilio. Sí, a mí me gustaría extender la reflexión que has hecho con Trump a cada uno de nosotros. Es decir, a mí me gustaría trasladar el mensaje de que la lucha no es de Trump. La lucha es de cualquier persona que necesite expresarse libremente, que no tenga que utilizar un sistema de autocensura para que la corrección política no te acuse de ser un violento en tus redes sociales, si es que las tienes, o en tu canal de YouTube, si es que quieres expresarte con libertad. Yo creo que todos los que estamos en ese barco tenemos que hacer la lucha en ese sentido. Tenemos que ser conscientes del valor que tiene la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Y tenemos que estar muy atentos a esas señales de personas que están en nuestro bando, no ideológico, sino en nuestro bando de la lucha por la libertad, porque nos quieren confundir con señuelos ideológicos. Y ahí es donde está el error. La ideología está muriendo, es socialdemocracia, son disvalores. La cuestión es de libertad o no libertad. Sí, cuando se habla de ideologías, siempre entramos en el ámbito de las comparaciones. Uno piensa una cosa y otro piensa otra. Nosotros estamos al margen de eso. Y no estamos aquí para hablar de ideologías, sino de las normas del juego, no de la jugada. Lo que hay por encima de las ideologías, que es la libertad colectiva. Recordad, hablábamos siempre de esa separación de poderes fundamental en la que la nación, que sois vosotros, somos, entre comillas, el pueblo, el que va a hacer las leyes mediante sus representantes por demarcaciones, y el Estado, el presidente y todo lo que es el aparato del Estado, la organización, que entre otras cosas debe cumplir las leyes, aparte de tener un poder judicial aparte. Eso es fundamental. Durante los próximos años vamos a ver qué es lo que sucede en Estados Unidos, porque es clave lo que está pasando en los últimos, yo creo que los últimos 2 meses. Es de película, ¿eh? En los próximos 30, 40 años vais a ver un montón de películas que tratan lo que se está viviendo ahora mismo allí. Es una cuestión de estar al margen de ideologías, es la libertad la que está en juego. Y en Estados Unidos es lo que está sucediendo. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Alberto. Muy bien, Emilio. Bueno, ¿qué dices? ¿Despedimos la sesión? Sí, sí. Satisfecho con haber tratado este tema que creo que nos afecta a todos de lleno, ¿sabes? Bueno, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas traído ese artículo hoy porque es súper interesante y nos daba pie para explicar todo lo que ha pasado durante estos meses. Recordad, chicos, que os mola el programa, para arriba el pulgar, que no os gusta, pues para abajo, no pasa nada. Que os va a gustar y dices, coño, no sé si me termina de gustar, pues te suscribes y para el siguiente ya tomar la decisión. ¿Y qué dices tú? Pues no estoy nada de acuerdo y quiero hacerlo saber. Nos escribes tu comentario, que estás de acuerdo, pues también nos lo escribe, que nos encantará leerte. ¿Que tienes un canal que habla también de esto? También nos lo pones. Oye, he leído así de refilón uno, bueno, de Alba al Habla ya hemos hablado alguna vez, bueno, pues la he leído por ahí aparecer fugazmente, otro canal fantástico, el de Alba al Habla. Por lo demás, Emilio y yo nos despedimos dándoos las gracias por llegar hasta aquí y recordándoos que volveremos la semana que viene con otro vídeo. Hemos hecho posible este ratito, aparte de vosotros, Alejandro Villalba, que es el jefe, que lo tenemos aquí ahora editando todo esto para que lo podáis ver, Emilio Triviño desde Marbella y Alberto Iturralde aquí presentando a estos dos fenómenos. Un fuerte abrazo, chicos. Un abrazo.